Muy buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Feliz año nuevo. Estamos en 2023 y hoy día tenemos una nueva serie para ustedes. Se llama Siguiendo Adelante y vamos a estar en el libro de Josué y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejar saber que tenemos una aplicación y ahí puedes estar conectado con nosotros en nuestros eventos que vamos a tener este año. También puedes conectarse con nuestros ministerios y queremos invitarles en persona. A las 11:30 tenemos un servicio en español y tenemos otro servicio a las 10 de la mañana en inglés. Muchas gracias una vez más por estar aquí. ¿Alguna vez emocional y espiritualmente has tropezado? Me imagino que sí. Y si has tenido que levantarte para poder seguir adelante, ¿te han faltado las fuerzas? ¿No has tenido la fuerza y la convicción de pronto para hacerlo? ¿Has estado como siendo llevado por la corriente y aún así, sin motivación, sin ánimo, no has podido avanzar mucho porque no has tenido la fuerza para remar por ti mismo? Casi como dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es decir, son las circunstancias las que te han empujado, porque has descubierto que el motor interno no funciona, se ha apagado y no enciende. Las cosas se ponen peor si tienes que volver a enfrentar el mismo escenario donde ya fracasaste. Si tienes que pelear la misma batalla que ya perdiste, el temor y el desánimo suelen convertirse en grandes enemigos que se van a oponer para que puedas avanzar. Algo muy similar vamos a encontrar al inicio del capítulo número 8 del libro de Josué. El título para este sermón es Recuperando el terreno perdido. Pero permíteme hacerte un recuento de lo sucedido para que nos ubiquemos exactamente en lo que está pasando al inicio de este capítulo número 8. En el capítulo número 6, Israel ha tenido una gran victoria con la caída milagrosa de los muros de Jericó. Y eso los llenó de gran esperanza y seguridad con respecto a las batallas futuras. Pero en el capítulo número 7 se presentó un exceso de confianza que llevó a Israel y a Josué a descuidar los términos de la comunión con Dios, a darlo por hecho, a contar con la guía de Dios. El pueblo le dijo a Josué, y Josué lo aceptó, le dijo: solamente envía 2,000 o 3,000 hombres, no fatigues a todo el ejército. Es fácil esta conquista, esto es pan comido. Había allí en esa actitud más confianza en el logro personal que en la dirección y en el poder de Dios. Debido a eso, entonces, encontramos que el resultado de este capítulo número 7 fue una tremenda derrota en la ciudad de Ai. Y esta derrota fue muy fuerte porque esta era una ciudad aparentemente fácil de conquistar, mucho más pequeña que Jericó. Las dudas y el desconcierto entonces se apoderó de Israel. Y así llegamos al inicio del capítulo número 8. ¿Y qué es lo que encontramos allí? En primer lugar, encontramos a Dios animando a un temeroso y desanimado Josué. Dice el versículo número 1 así: el Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen a la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. No sé si recuerdan
¿Cuáles fueron las dudas que Josué expresó en el capítulo número 7 al haber sido vencidos por el ejército de Ai y al haber experimentado que 36 soldados de Israel habían muerto en esta derrota? Las dudas fueron si las promesas de Dios habían fallado, si Dios de pronto había abandonado a su pueblo, si no hubiera sido mejor haberse quedado en el lado oriental del río Jordán y no haber entrado a la tierra prometida. Y ahora, ¿qué iba a pasar con el buen nombre de Dios, su fama, su gloria? Todas estas dudas se acumularon en la mente de Josué. Aunque él enfrentó la causa de la derrota, el pecado de Acán, parece que en su mente no le dio la vuelta a la página. En sus emociones no le dio la vuelta a la página y no estaba listo para seguir adelante. Por eso cuando leemos la exhortación que Dios le hace a Josué en el inicio de este capítulo, no tengas miedo ni te desanimes, de inmediato esto nos remonta al capítulo número 1, al inicio del libro, donde en los versículos 7 y 9 se le dijo a Josué: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Dios en el capítulo número 8, en el inicio, está reafirmándole a Josué que Él está con él, que continúa con él, no lo ha abandonado. Dios no se ha desanimado, Dios no tiene temor. Cuando hemos sido derrotados y hemos pasado por la amarga experiencia de haber sido vencidos por la tentación y haber quedado enredados en el pecado, lo que necesitamos hacer es tratar el pecado, reconocer cuál es la raíz de nuestra derrota. Acán no hizo eso. Acán pretendió esconderse entre la multitud. No sé exactamente cuánta población tenía la nación de Israel en ese momento, pero Acán pensó que no sería descubierto en medio de la multitud y enterró su pecado. Pero hasta que el círculo se le fue cerrando y Dios lo expuso delante de todo Israel. Esconder nuestro pecado no soluciona absolutamente nada. Necesitamos confesarlo y apartarnos de él. Pedir que la gracia y el poder de Dios, la fortaleza de Dios, nos permita levantarnos como Dios le dijo a Josué que hiciera. Levantarnos para actuar y apartarnos del pecado. Es más, deberíamos anticiparnos a la tentación para no dejarnos engañar y así no ser enredados en el pecado. Usted y yo muchas veces sabemos de antemano qué es lo que dispara una serie de pensamientos, sentimientos, actitudes que nos van a introducir en el área de la tentación. La Biblia dice que no le demos lugar al diablo, que lo resistamos. Dios le dijo a Israel en el capítulo 7, en los versículos 12 y 13, y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y no eches fuera de ti, no podrás hacerle frente a tus enemigos. El pecado definitivamente tiene que ser enfrentado. No debe ser minimizado, no debe ser justificado ni racionalizado. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Lo que necesitamos es arrepentirnos y confesarlo delante de Dios, para que Dios actúe y nos dé la fortaleza contra él.
Necesitamos pedir que la sangre de Cristo nos limpie. Necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo para caminar en obediencia y resistir la tentación. Así como Josué al fin trató con el pecado de Acán. Pero una vez que hemos hecho eso, necesitamos mentalmente, emocionalmente, darle vuelta a la página. Necesitamos creer las últimas palabras del capítulo número 7 de Josué, que dice: así se calmó la ira del Señor contra Israel. Necesitamos creer que Dios ya descargó su ira contra nuestro pecado en la cruz de Cristo. Creer que el Señor Jesús estuvo colgado de ese madero en lugar nuestro por causa de ese pecado que nos ha hecho tropezar, que nos ha derrotado. Necesitamos creer y vivir lo que dice Primera de Juan 1:9, que nos invita a confesar, porque Dios es fiel y Dios es justo, y por lo tanto entonces Él va a perdonar y va a limpiar nuestra maldad. Necesitamos levantarnos emocionalmente. Y aunque tengamos que volver a enfrentar la misma circunstancia que nos derrotó, creer que Dios usará eso para darnos entonces la victoria, tal como sucedió en el capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Josué. La misma ciudad de Ai, que significa ruina, los mismos que ya los habían vencido, ahora con el perdón de Dios se convertiría en el lugar de la victoria que Dios les entregaría. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército, se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Necesitamos con todo recuperar el terreno perdido y hacer la voluntad de Dios con decisión. Dios le dijo a Josué que tomara todo el ejército para atacar a Ai. No 2,000 o 3,000 hombres, sino todo el ejército. Si hay un pecado o pecados que tú no estás enfrentando, si no te has arrepentido y no estás buscando el favor y la fortaleza de Dios para apartarte de lo que desagrada al Señor, hoy es el tiempo para hacerlo. Comienza ahora mismo, mientras me sigues escuchando mentalmente, a hablar con Dios, a confesarle tu pecado. Y al final tomaremos tiempo para orar y venir delante de la presencia de Dios y dejar que la sangre de Cristo Jesús nos limpie y nos aparte. Si no haces eso, no podrás vivir la victoria del capítulo 8. Te quedarás en la derrota del capítulo número 7. Este capítulo número 8 es solo para aquellos que han degustado la gracia, la misericordia de Dios, que han entendido que el perdón de Dios es real, que el perdón de Dios ha limpiado completamente la maldad y hay un nuevo comienzo. Gracias a Dios que Él escribió un nuevo capítulo después del capítulo 7, el del pecado de Acán, pero luego vino el capítulo 8, donde Dios animó y fortaleció a Josué y bendijo a Israel. Leamos ahora el versículo número 2, que nos conducirá al segundo punto de este sermón. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Mi segundo punto es: ay, Acán, si hubieras esperado tan solo un poco. La promesa de victoria que Dios le dio a Josué en el 8:1 es muy similar a la promesa que le dio con respecto a la victoria de Jericó en el 6:2. También como en Jericó,
Israel debería destruir a Ai y a sus habitantes, pero en esta ocasión podía quedarse con el botín. Qué ironías tiene a veces la vida. Si Acán hubiera refrenado su avaricia en Jericó, habría logrado sus deseos legítimamente en Ai. En Jericó todo el botín de guerra estuvo reservado para Dios. Fueron primicias para Dios. Reservado para ser consagrado para el tesoro o reservado para ser totalmente destruido. Estas fueron las indicaciones que Dios dio. Pero en Ai, el botín ahora era para el ejército y sus familias. Era un botín de guerra. Porque Dios da su bendición, su provisión a su tiempo, enseñándonos a confiar y a depender de Él. No busques la provisión por medios ilícitos. No busques la provisión por medios pecaminosos, sino que con paciencia y en obediencia a la voluntad de Dios, espera el tiempo del Señor. ¿Cuántas personas han desobedecido el principio de confiar en Dios para encontrar el compañero o la compañera para el resto de su vida y se han embarcado en relaciones motivadas por su parecer, por su impaciencia y han ido en contravía, en desobediencia a lo establecido por el Señor? Han desobedecido las instrucciones que nos da la Biblia en 2 Corintios capítulo 6. No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor, porque ¿qué puede tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? Si existen suficientes dificultades entre las parejas de nosotros los creyentes, ¿con cuánta mayor razón va a haber conflictos enormes cuando ignoras los principios y pretendes tener unidad con una persona que no cree en Dios? Recuerdo el caso muy triste de una chica que comenzó a conocer acerca del Evangelio con entusiasmo. Comenzó a caminar, como decimos, en su primer amor con Cristo. Pero pronto su vida emocional pasó por un fuerte desafío. Cuando se le aconsejó, se le dijo: ese joven no es para ti. Él no está buscando la voluntad de Dios. Pero ella respondió: él está viniendo a la iglesia. Está comenzando a conocer al Señor. Espera, porque no ha dado muestras de haber rendido su corazón al Señor. Está buscando lo suyo y no lo del Señor en primer lugar. Tristemente, ella tuvo que ser ingresada de urgencia al hospital y su vida corrió un grave peligro, porque en una ocasión él la golpeó y la lanzó de un vehículo en movimiento. Lo que crees que es bendición, lo que crees que te va a dar mucha felicidad en tu vida, si realmente no proviene de Dios, si no tiene la bendición de Dios, traerá mucha dificultad y dolor a tu existencia. La Biblia nos exhorta con mucha fuerza en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Nos dice que la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza, es una gran ganancia, porque nos lleva a estar contentos con lo que tenemos. Disfrutamos de lo que tenemos y no morimos por lo que anhelamos tener. La avaricia, el deseo de enriquecerse, dice también este capítulo, hunde a las personas en ruina y destrucción. Nos dice: el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Aquello que anhelas obtener no llenará tu vida
si no está conforme al propósito de Dios. Acán fue tan pobre en su corazón que él pensó, hablando como en una especie de paráfrasis, que ese hermoso vestido lo haría muy especial. Él pensó que un buen saldo en la cuenta bancaria lo haría feliz y que una productiva inversión lo haría realmente un hombre realizado. Pero Acán era totalmente pobre porque no tenía a Dios en su corazón. Déjame preguntarte, ¿es Dios el centro de tu vida? ¿Es Él el quien está marcando tu rumbo y tus tiempos? Si no es así, tu corazón estará vacío y nada podrá saciarlo. Si has leído o vas a leer el capítulo número 8 de Josué, notarás que una vez que fue resuelto el pecado en el capítulo 7, Dios ordenó un nuevo ataque contra la ciudad de Ai. Aparte de eso, Dios dio la estrategia de cómo hacerlo. Ordenó hacer una emboscada. Israel ejecutó la estrategia y esta dio resultado. Israel tomó la ciudad y destruyó y aniquiló a todos los habitantes. Dios había entregado a Jericó de una manera claramente sobrenatural, milagrosa, sin la participación del ejército de Israel. Pero en la toma de Ai, Él usó de planificación, de organización y del esfuerzo del ejército israelita. Dios obra de diferentes maneras. En ambas situaciones debemos colocar nuestra confianza en Él, reconocer que los resultados provienen de Él, darle la gloria a Él y esperar el tiempo que Él ha dispuesto. En tercer y último lugar, encontramos en este capítulo, como parte final a partir de los versículos 30 en adelante, la lectura de la ley, la lectura de las bendiciones y las maldiciones. Josué, dirigió al pueblo en una ceremonia donde ofrecieron sacrificios en el monte Ebal y leyeron la ley de Dios entre el monte Gerizim y el monte Ebal, en obediencia a lo que Moisés había ordenado que se hiciera. La ceremonia fue una renovación del pacto con el Señor, muy relevante después de que fue roto en la desobediencia del capítulo 7 y Dios dio la victoria por gracia en el capítulo número 8. Para comprender más los detalles de esta ceremonia, es necesario leer Deuteronomio 27 y 28, porque el autor da por hecho que los lectores conocen esta historia. Te animo a que leas Deuteronomio 27 y 28, donde Moisés dio todos los detalles de lo que deberían hacer una vez que entraran a la tierra prometida. 6 tribus se pararían en las faldas del monte Gerizim y responderían amén a la lectura de las bendiciones, comprometiéndose en obediencia a la ley de Dios. 6 tribus se pararían en las faldas del monte Ebal, donde se construyó un altar de piedras sin labrar, sin que herramienta humana alguna hubiera tocado estas piedras. Y también estas tribus responderían amén a la lectura de las maldiciones, que el pueblo sabía que recibiría si desobedecía la ley. El arca de Dios estaba en el valle, en medio de estos 2 montes. El altar del sacrificio estuvo en el monte Ebal, donde se leyeron las maldiciones a causa de la desobediencia. Esto anunciaba la incapacidad humana para poder cumplir las demandas de la ley de Dios, pero que en la gracia y misericordia de Dios, esta incapacidad humana quedaría cubierta por la sangre de los sacrificios. De la misma manera,
La sangre del sacrificio de Cristo en la cruz ha cubierto nuestra culpa, ha quitado nuestra culpa, ha cubierto nuestro pecado. Esta es la sangre del nuevo pacto que Jesús celebró en la última cena y nos cubre y nos hace aceptos delante de Dios. No había nada más oportuno que después de experimentar la victoria en Ai, el pueblo hiciera esta especie de receso, guardara las armas y simplemente se dedicara a escuchar atentamente la ley de Dios y pusiera el corazón en la enseñanza de esa ley. Obviamente, el pueblo de Israel no se hacía merecedor por sus obras o por sus méritos. Nosotros no somos merecedores por nuestras obras o por nuestros méritos. No es por haber ganado el derecho por tratar de cumplir las demandas de la ley de Dios, sino que es por la gracia de Dios que nos ha invitado a participar mediante la fe de la obra de Cristo Jesús. Hemos sido invitados a participar de la mesa del Señor. Y a la mesa del Señor venimos los pecadores reconociendo que somos inmerecedores del favor de Dios. Venimos arrepentidos creyendo que en Cristo se nos ha otorgado bendición por pura gracia, por la bondad de Dios, que ya ha tratado con nuestro pecado en la cruz de Cristo y nos ha cobijado con su justicia y por eso nos da la victoria. Así como hizo Israel al tratar con el pecado en el capítulo 7, y entonces Dios les dio en su misericordia y gracia la victoria del capítulo número 8. Pero Dios proveyó para eso sacrificio que perdonaba la culpabilidad. Ven a Cristo con esta actitud. Reconoce que no eres digno, pero a la vez pidiéndole que por su poder aparte de ti tu pecado y te ponga en un verdadero arrepentimiento en tu corazón. No vengas a Cristo con ligereza, sin valorar el valor de su sangre, sin valorar su sangre inocente, porque su sangre es preciosa, porque es sin pecado. Ven con la actitud de honrar y reconocer la importancia de la palabra de Dios en tu vida como la verdad rectora de Dios. Comprométete a ser una persona edificada en la palabra de Dios. Esta es la imagen, el cuadro que nos presenta el capítulo número 8 y termina en esta impresionante ceremonia de consagración a Dios con respecto al pacto leído en la ley. Ven creyendo que solo en Cristo hay perdón y Dios ha hecho justicia en la cruz, donde aplastó a su Hijo por amor a ti, porque Él estuvo allí en lugar tuyo, en lugar de ese pecado que te ha hecho tropezar, por el cual ahora eres libre y puedes levantarte y seguir adelante dependiendo de la fortaleza del Señor y experimentando la victoria en su nombre. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias porque tu amor no se aparta de nosotros. Señor, tenemos que reconocer con vergüenza que seguimos siendo inclinados hacia el mal. Señor, que hay veces nosotros mismos nos ponemos en el área de la tentación y luego estamos enredados con el pecado. Señor, trae un verdadero arrepentimiento a nuestra vida. Danos un renovado deseo de aborrecer el pecado. Enséñanos a odiar el pecado y enséñanos a amar tu voluntad. Cúbrenos, lávanos con la sangre de Cristo Jesús. Gracias por esa sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Gracias, porque tú levantaste a Josué y le diste esta nueva victoria en el mismo lugar
donde había sido derrotado. En la pelea contra los mismos enemigos que lo habían vencido, ahora le diste la victoria, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nuestro pecado fue juzgado y nuestro pecado ha sido limpiado y nuestra culpa ha sido quitada. Y por eso venimos en reverencia, Señor, entendiendo que somos invitados a participar de la comunión contigo, a sentarnos y participar de tu mesa, sabiendo que en Cristo Jesús la victoria está decretada. Por eso toda honra y toda gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén. Si por alguna razón estás viviendo en frialdad, en desánimo, es tiempo que estudies este capítulo número 8 y experimentes cómo la fortaleza de Dios te levanta como un verdadero guerrero. Dios te guarde y Dios te dirija. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.